no se pierda, hermano, todos estos servicios, que el propósito es que usted tenga, yo sé que usted ha leído esto, yo lo sé, pero la idea es ayudarle a aclararle más las cosas y darle más información, de modo que usted pueda amar más al Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Y la verdad que estamos contentos este día con tenerle todas las visitas que nos están visitando. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a leer Marcos 14 y en el versículo 12 en adelante déjeme leerle unos versos que están ahí. Lucas 14. Perdón, Marcos 14. Estoy diciendo Lucas, es Marcos 14. Voy a leer el versículo 12 hasta donde yo me detenga. Dice institución de la cena del Señor, dice mi Biblia. ¿Puedo leer? Marcos 14, verso 12. Dice así. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Hasta ahí. Quiero hacerles unas aclaraciones antes de entrar en el tema. Cuando la gente, yo le enseñé creo que hace un tiempo atrás de eso, pero lo voy a repetir para que lo tengamos más claro. Cuando la gente le dice a usted, Happy Easter, no le responda a YouTube, no le diga, you as well, como dicen aquí, porque eso no es bíblico. Yo les explico a ustedes que ese tal Happy Easter es traído de una mitología griega, que surgió, que un huevo cayó del cielo y cayó en el río Éufrates, y por ahí viene el cuento ese. Entonces, por eso es que para este tiempo usted ve que pintan los huevitos y le añaden los chocolates. Si quiere comer chocolate, cómaselo, pero no ande con ese asunto, ¿me entiende? Porque no tiene nada que ver con la Biblia. Usted no va a encontrar en la Biblia la palabra Easter. Entonces, cuando ellos me dicen Happy Easter, yo me hago el tonto, porque yo no le puedo decir YouTube también, porque ¿cómo le voy a decir eso si es un paganismo? ¿Me entiende? La Biblia habla de Pascua. Y la palabra que nosotros conocemos en inglés es Passover, que significa pasar de largo. Y precisamente eso es lo que significa. Y ahí se origina lo que nosotros reconocemos tradicionalmente la cena del Señor o la Santa Cena, como decimos algunos, ¿verdad? Que tampoco no está en la Biblia eso, ¿verdad? Se dice la cena del Señor. Eso de santa, pues la tradición nosotros también lo hemos adoptado, ¿no? Pero la Biblia dice la cena del Señor. Y otra cosa. ¿Se ha fijado usted que usted entra a los lugares a comprar? Y yo aprovecho para este tiempo de comprar carne, todo lo que puedo, porque baja de precio, la carne roja. Porque todo el mundo come pescado. Pues déjeme decirle que tampoco eso es bíblico. Ahora, si usted quiere comer pescado, está bien, cómalo. Pero no de con ese cuento, ay, es que es Easter, voy a comer marisco, pescado. ¿Sabe qué comieron en la cena? No comieron pescado, como nos quieren hacer creer. Comieron lamb. Bueno, se me salió en inglés. Es como se dice en español, cordero. Porque eso es lo que enseña la Biblia. Éxodo capítulo 12. Cuando ellos salieron de Egipto, Dios les mandó a matar un cordero por familia y a comerlo de acuerdo al número de las familias. Porque no podía quedarse nada. Tenía que comerse el cordero todo. Entonces, ¿sabe por qué aprovechan ellos de vender el marisco o el pescado? Todo lo que no pueden vender en todo el año lo venden ahora. Así que, hermano, le hago esas aclaraciones para que usted no se ande dejando llevar de las tradiciones.
Jesucristo lo que comió esa noche, en esa cena, fue lamb, cordero, carne roja. Eso fue lo que comió. Bueno, aprendimos algo, ¿no? Entonces decimos amén. Así que aproveche. Yo ayer fui y ya compré ya, porque estaba barata. La carne roja, y ahí la tengo. Y creo que voy a seguir mañana comprando. Porque en los lugares ponen el montón, hermano. Y la gente pasa de largo. Todo el mundo comprando pescado. Yo compro carne roja. Y la guardo. Bendito sea Dios. Y me la voy comiendo, ¿me entiende? Despacio. No es que me la como de un solo, ¿verdad? Bueno. Quiero hacer como una recapitulación de lo que hemos venido diciendo para que usted se ubique. ¿Se acuerdan que yo inicié hace unos domingos atrás y inicié en el Getsemaní, el versículo 32, ¿se acuerdan? Lo llevé ahí con la Biblia al Getsemaní. Del Getsemaní pasamos a donde Jesús es arrestado esa noche. Y ahora quiero, y les terminé de hablar del concilio de los sacerdotes, los saduceos, les expliqué todo eso. Pero ahora quiero hacer como una recapitulación de esa noche. Para empezar, esa noche que Jesús se reúne con sus discípulos, no era la única vez que Jesús, aunque la Biblia no lo dice, pero lo imaginamos por la tradición, no era la única noche que Jesús celebraba la Pascua. Quiero explicarle. La Pascua es la fiesta judía que se origina en el libro de Éxodo capítulo 12. Cuando Faraón no quiere dejar ir al pueblo de Israel, Dios le dice a Moisés, falta una plaga, le dice el Señor. Y con esta sí que los va a echar, los va a dejar ir. ¿Se acuerdan? Y entonces Moisés explica al pueblo, cada quien busca su cordero, y ahí se establece lo que se conoce como la Pascua, que decimos nosotros, que eso sí es correcto. Usted le puede decir feliz Pascua. Y en inglés dicen Passover, ¿verdad? Pero no Easter. Acuérdese lo que el pastor le está diciendo. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Ya? Entonces, justo ahí en el capítulo 12 están todas las instrucciones, cómo se tenía que hacer esa noche, porque esa mañana ellos salieron de Egipto. Faraón los echó porque mató Dios a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo al hijo del faraón y a los animales, los primogénitos de cada animal también. Eso fue un terror terrible, hermano. La Biblia dice que el ángel de la muerte iba casa por casa y se oían los gritos. Pero la Biblia dice que con la sangre del cordero pintaron los dinteles de las puertas. Y le voy a leer un verso que está en Éxodo capítulo 12. Vamos al libro de Éxodo. Solamente es 2 versos le voy a leer para que vea usted. Porque quiero explicarle esto bien para que tengamos el concepto claro, ¿verdad? Éxodo 12, versos 13 y 14. Y el propósito de la muerte de este cordero era coger la sangre, pintar los dinteles, y ese cordero era tipología de Jesucristo, ¿verdad? Que en el futuro Jesús iba a aparecer y él iba a reemplazar esa fiesta, él iba a ser el cordero. Entonces vea lo que dice 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y oiga esto, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahí está la palabra Passover. Pasaré de vosotros. En otras palabras, la sangre será el único medio que el ángel de la muerte respetará y pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, escuche, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, y escuche, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Volvamos a Marcos. Repito, no está en la Biblia, pero nos basamos en que Jesús, siendo judío, siendo educado con todas las leyes y las costumbres judías, de hecho, de seguro que Jesús desde niño, sus padres María y José, del Jesús humano hablando, celebraron la Pascua. ¿Por qué era? Dice la Biblia, se lo acabo de leer, era
pacto perpetuo por todas las generaciones. Ahora, no está en la Biblia, pero podemos imaginarnos que Jesús caminó con sus discípulos 3 años y medio aproximadamente. De seguro que en alguno de esos años puede que se haya juntado con sus discípulos y hayan celebrado la Pascua, porque todos eran judíos. Todos eran judíos. Pero, la última celebración de Jesús esa noche es la que yo voy a hacer énfasis. ¿Por qué? Porque Jesús, los 3 años que habían pasado, que andaba con sus discípulos, que quizás había celebrado la Pascua con ellos, Jesús no se les revela como ese cordero. Jesús no les dice: estoy celebrando con ustedes la Pascua que se estableció en el libro de Éxodo cuando Israel fue liberado de Egipto, y yo quiero decirles que yo soy ese cordero. No. En esos 3 años pasados, no tenemos nosotros ningún dato en la Biblia, ni tampoco pruebas de que Jesús estuvo con sus discípulos y les dijo: yo soy ese cordero. Pero esa noche sí, precisamente por eso es que usted y yo debe de estar bien presto a la enseñanza. Esa noche fue importantísima, crucial para los discípulos, y lo debe ser para nosotros, porque ahí Jesús se revela como el cordero pascual de Éxodo, y no solo se revela, lo instituye. En otras palabras, le dice a sus discípulos: ustedes van a seguir celebrando esta fiesta porque ustedes son judíos, la tradición así lo dice, pero ahora no van a recordar solamente que Israel fue liberado de Egipto, de la esclavitud, ni tampoco el cordero, porque ahora yo reemplazo ese cordero. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y esa es la enseñanza que Jesús les quiere dar. Y les establece lo que nosotros conocemos como hoy la cena del Señor. O repito, como le decimos, la Santa Cena. Jesús les dice: van a recordar, van a celebrar como judíos, pero van a entender que yo voy a dar mi vida por ustedes y que ahora van a celebrar recordándome a mí. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque yo reemplazo ese cordero. Si usted se pierde esto, usted se lo perdió todo, hermano. Porque muchas veces nosotros leemos la Biblia, pero no le hallamos el sentido que tenemos que aplicarle. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Ahora, esa noche, según los estudiosos o según hemos estudiado, tuvo que haber sido la noche del miércoles. Y esa noche, escúcheme, pasaron muchas cosas. Primero, acabo de leer yo Marcos capítulo 14. Jesús manda a sus discípulos y les dice que vayan a preparar el espacio, el cuarto, ¿verdad? El aposento alto. Y les da unas señales. Les dice: van a entrar a la ciudad y van a mirar a un hombre que lleva un cántaro de agua. Y sabe que cuando usted se pone a pensar eso, usted dice: bueno, pero qué señal más tremenda, ¿no? Porque uno relaciona que todos los hombres andan cargando el cántaro de agua. Pues no es así, mijo. Eran las mujeres las que llevaban el cántaro de agua. Y por eso Jesús les dice: van a ver a un hombre, síganlo. Imagínense, hermano, en medio de tanta gente que había en Jerusalén, los discípulos llegaron y: vamos, ¿dónde está el hombre que va con el cántaro? Allá va. Y lo siguieron. Tremendo, ¿no? Porque era un hombre el que llevaba el cántaro. Señal contundente. Y entonces, mire qué tremendo, hermano. La Biblia no entra en detalles a quién mandó Jesús a dar instrucciones. Los discípulos llegan, Jesús les dice: ustedes no pregunten mucho, solo digan: en el Señor nos manda que preparemos, porque el hombre ya va a saber, va a estar listo. Y donde manda capitán no manda marinero. Y sabe que los discípulos llegan: el Señor nos manda. Sí, dijo el hombre que llevaba el cántaro, aquí es. Eso fue aproximadamente, tenía que haber sido entrando las 6 de la tarde del miércoles. Le explico por qué. Es importante que usted entienda que el calendario judío no es el calendario nuestro. En el calendario judío las horas se cuentan a partir de las 6. A partir de las 6 es la primera hora en el calendario judío. Pero para nosotros la primera hora es las 12 de la medianoche. ¿Se ha fijado? Los judíos cuentan de 6
de la tarde a 6 del siguiente día. Ese es un día para ellos. Para nosotros un día es de las 12 de la noche a las otras 12 de la otra noche. Esas son las 24 horas. Entonces, no concuerda con la Biblia. Tiene usted que ubicarse que lo que la Biblia está diciendo está hablando del calendario judío. Entonces los discípulos llegan, entrando a la tarde, preparan, y dice la Biblia en el versículo 12, lo acabo de leer, que Jesús entró esa noche con sus 12 discípulos. Ya estaba listo. Entonces los eventos se dan así. Miércoles comienza la cena. Después de la cena, o en medio de la cena, Jesús se pone en pie, coge un lebrillo, dice la Biblia, y comienza a lavar los pies a los discípulos. En medio de la cena, Él se pone de pie y comienza. Eso lo hallamos en San Juan, si usted lo quiere ver rapidito. San Juan, busque San Juan, capítulo, ya se lo busco aquí. San Juan. Déjeme buscárselo. O sea, no lo tenía en mi lista, pero se lo quiero compartir. ¿Verdad? San Juan capítulo 13. Ahí está. Jesús dice, se lo voy a leer un poquito. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Estoy leyendo San Juan 13, verso 1. Mire lo que dice. Cuando había, dice, de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, oiga eso, cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, escuche, verso 4, se levantó de la cena, o sea, estaban comiendo, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, también las manos y la cabeza. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Dice la Biblia que estando Jesús comiendo, se levantó de la cena. Y cuando hablamos de la cena, hermano, no es el pedacito de pan ahí que le damos, ¿verdad? Y la copita esa del vasito ese. No. Era una cena. Yo estuve en una cena de judía y ahí nos enseñaba el rabino cómo es la cena, ¿verdad? Y bueno, ¿para qué le cuento? Se beben 4 copas de vino. Imagínese usted. Y cada copa tiene su explicación. Por cierto que ahí tengo el estudio todavía. Y era una comida, era una cena, un cordero. Y ese día comimos lamb, pero era cordero. ¿Qué nos enseña esa última noche? Aparte de que Jesús se revela como ese cordero pascual. Nos enseña servicio, nos enseña humildad. Jesús, siendo Dios, se levanta, coge una toalla y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Y yo le voy a decir algo, lavarle los pies a un hermano ahora, eso pues no es nada de asustarse, porque los pies los andan limpios, andan con zapatos, con calcetines, con medias, como usted le llame, y algunos se echan hasta talquito ahí, ¿verdad? Y bien cuidaditos los pies. Pero lavarle los pies a los discípulos en ese tiempo, había que ver. Alguien dijo por ahí, oh my God, ¿verdad? Había que ver, hermano. Andaban expuestos al polvo, andaban en sandalias, las calles no eran así pavimentadas como ahora. Y los pies, y quizás no se bañaban todos los días, no, bueno, no lo sé, ¿verdad? Yo nunca he conversado con algún judío de ese tiempo, tal vez ahora es otra cosa, pero no sé, no había las facilidades de hoy. ¿Cómo estarían esos pies? Ni me pregunte.
Pero Jesucristo deja de comer, se quita el manto y comienza a lavarle los pies. ¿Y sabe qué Jesús nos enseña con eso? No solo nos enseña que Él es el Cordero que va a morir en unas horas después, sino nos enseña servicio, nos enseña humildad. Y cuando celebramos la Pascua o la cena, acuérdese que eso implica servicio, implica humildad, implica no pensar en mí mismo, sino pensar en los demás. No estar pendiente solo de mis necesidades, sino estar pendiente de las necesidades de los demás, porque eso fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Lo mismo que yo estoy haciendo, dice más adelante ahí en San Juan, con ustedes, yo quiero que esto ustedes lo hagan. Y no estaba hablando de que se anduvieran lavando los pies todo el tiempo, estaba hablando de servicio. Porque hay denominaciones que practican el lavatorio de pie. Pero como les digo, eso es un acto físico. Pero lo que Jesús estaba hablando era de un servicio continuo. La Santa Cena o la Cena del Señor no solo implicaba que Él se iba a entregar, y les estaba explicando de Éxodo 3, 12 prácticamente ahí, sino que les estaba diciendo, no solo implica que ustedes van a recordarme ahora que yo voy a morir por ustedes en la cruz, sino que también el amarme implica servicio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Porque el problema es que nos podemos quedar con una religión, con una tradición. Pero estamos llamados, dice la Biblia, a ser humildes. Y Jesús les dice, siendo yo Dios, les he enseñado a ustedes que para ser mayor hay que servir, hay que humillarse, y les doy ejemplo, les dijo el Señor, de un verdadero hijo de Dios. Nosotros los hijos de Dios, hermano, siempre estamos dispuestos a servir. No se me olvida de un pastor que dijo, cuando usted vaya a alguna actividad de la iglesia, dijo así él, póngase el delantal. ¿Ustedes le llaman delantal? ¿Verdad? Las que se ponen las mujeres aquí y se lo amarran, ¿no? Póngase el delantal, dijo así el hermano. A mí nunca me olvida de eso, yo estaba ahí. Póngase el delantal y dígale, ¿para qué soy bueno? No haga como otros, dijo, que se ponen la cosita aquí colgada, ¿cómo se llama? El babero para comer. Ve que uno va al restaurante y le dan esa cosita, entonces yo me la pongo acá para que no me caiga nada ahí, ¿verdad? En el saco. Entonces dijo él, no se ponga eso, dijo así él, sino que póngase el delantal. Y dijo, ¿para qué soy bueno? Porque hay muchos hermanos que en vez de ponerse el delantal, se ponen el babero, aquí estoy, hermana, me sirve. Y Jesucristo dijo, si yo les he servido, si yo he estado con ustedes y les he dado ejemplo, es para que ustedes lo hagan. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo, hermano. Denle ese aplauso a Dios, hermano. Gloria a Dios. Es muy triste cuando vemos que la gente llega a las iglesias a buscar qué le podemos dar. ¿En qué puedo aprovecharme de la iglesia? Pero muy pocos venimos en qué puedo servir, pastor. ¿Qué puedo hacer por la comunidad? ¿Qué puedo hacer por los hermanos? Mira, hermano, y bien que participamos de la cena y comemos y todo, y aquí nos ponemos bien santitos, pero se nos olvida que la Santa Cena va relacionada con la humildad, con el servicio a mi hermano. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Bendito sea Dios. Y Jesús le dice a sus discípulos, lo mismo que yo estoy haciendo, quiero que ustedes hagan entre ustedes. Y para ir concluyendo, Jesús termina allí y les dice a sus discípulos, acompáñenme, y se van al monte a orar, que es el Getsemaní, ¿se acuerdan? Y ahí fue donde yo empecé. Eso tuvo que haber sido como ya la medianoche, cuando Jesús llega al monte a orar. Se quedan dormidos los discípulos, ya entrando la madrugada llega Judas con la guardia del templo, que eran judíos, no eran romanos, porque la guardia del templo eran judíos. Con los sacerdotes lo arrestan, lo comienzan a golpear y lo llevan a Pilato.
Pilato lo regresa a Herodes y después Herodes se lo regresa de nuevo, como a eso de las 10, 11 de la mañana del jueves. Estoy contando así rápido. Y entonces Pilato lo condena a morir en la cruz. Y allí comienza lo que nosotros le llamamos el Calvario. Comienza Jesús a caminar con la cruz. Más o menos a mediodía, y va caminando hasta que llega al Gólgota. Y en el Gólgota lo clavan en la cruz. Y mira, hermano, qué maravilla esto. Jesús lo había dicho. Lástima que yo no le puedo leer todos los versos porque quiero terminar. Usted puede leer Hebreos 9, del 23 en adelante. Puede leer Hebreos 8, donde habla de que Él es el Cordero, donde Él es el mediador. Y no hay otro entre Dios y los hombres, dijo el apóstol, sino Jesucristo. Y sabe que Cristo está colgado en la cruz. Y escúcheme, en el día de la Pascua, el Cordero tenía que morir a las 3 de la tarde. Era el sacrificio que se hacía. Y Jesús muere exactamente a esa hora, a las 3 de la tarde. Y como el siguiente día era el día de reposo, pero no era el sábado, sino que era un día que le llamaban el Chabadón, lo sacan, José de Arimatea y Nicodemo piden el cuerpo de él y lo entierran antes de las 6. Y allí comienza a contarse el día. Todo eso está aquí en la Biblia, pero yo solamente le voy a leer algo y con esto voy a concluir. Vamos a Filipenses capítulo 2. Yo porque esto es un estudio muy, muy amplio, pero yo no puedo detenerme mucho. Usted lo puede seguir leyendo en su Biblia, pero déjeme leerle Filipenses capítulo 2. Jesucristo se revela por primera vez, repito, a sus discípulos esa noche. Que Él era ese Cordero, hermano. Y cuando usted relaciona eso, Israel sale de Egipto para ser libre para siempre, escúchame, para no volver a la esclavitud. Y cada vez que Israel quería y hablaba de volver, Dios los fulminaba en el camino. Porque Dios no podía concebir que estuvieran abrigando volver cuando Dios los había liberado. Si Cristo nos ha libertado, dice la Biblia, somos realmente libres. No tenemos que pensar en volver atrás. Cristo dijo que el que pone la mano en el arado y ve atrás no es apto para el reino de los cielos. Mi amado hermano, si tú te has entregado a Cristo y Él es tu Cordero Pascual, no debes de ver atrás. Al contrario, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay retroceso, gloria a Dios. Porque a Dios no le gusta oír esas palabras. Por eso al pueblo lo fulminaba en el camino. Dios no podía concebir que el pueblo quisiera volver a la esclavitud. Igual nosotros hemos recibido a Jesús. Él es nuestro Redentor, nuestro Cordero. No podemos ni siquiera pensar ni abrigar eso en nuestra mente de volver atrás, porque vamos hacia adelante, gloria al Señor, hacia la cruz, hacia la perfección, dice el apóstol Pablo. No que lo pretendo ser, dice él, pero voy para allá. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Porque Él nos ha libertado y se lo está diciendo a sus discípulos. Y mira lo que dice Filipenses 2, unos versos y termino. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, mire lo que dice el apóstol, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Así tenemos que ser como cristianos. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, como dice ahí, como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mira, hermano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, oiga, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la cruz, y hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aleluya, gloria sea al Señor. Yo creo que más claro no está ahí, hermano. Haya pues en ustedes ese mismo sentir. No venga usted con esa oración que yo de vez en cuando la oigo, pero aquí gracias a Dios no, hay hermanos que no oran así, pero yo la he oído. Señor, humíllame, humíllame, humíllese usted. Porque eso de venir aquí y decir, Señor, humíllame, tenga cuidado, porque Nabucodonosor no se quiso humillar y quedó comiendo zacate ahí en el monte. Nosotros tenemos que humillarnos. Yo debo de tener una actitud de servicio, de humildad. No importa qué privilegio tenga en la iglesia, lo que me hayan nombrado, eso es lo de menos, porque en el cielo no existe eso. ¿Cuántos dicen amén? Aquí lo que implica es la humildad, el servicio. Y yo estoy aquí para servirles, para amarles, para, dice la Biblia, para sacrificarme, porque Jesús lo dijo. Ejemplo les he dado, dijo el Señor. Así, hermano querido, si usted no lo sabía, yo se lo recuerdo hoy. La cena del Señor no solamente es recordar su muerte y sacrificio por nosotros, sino que también nos enseñó el Señor humildad y servicio. Póngase de pie conmigo este día. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y el apóstol Pablo dice, no viendo solamente por lo de nosotros, sino por los de los demás. Bendito sea tu nombre, Padre. Pensando en las necesidades de los demás. Poniéndome a disposición y servir a mi hermano en todo lo que pueda. Bendito sea tu nombre, mi Jesús. Voy a pedir a mis hermanos diáconos, ya tenemos 2 varones diáconos, que vengan conmigo, mi hermano Leonel y mi hermano José, que los tengo aquí. Qué privilegio tener a mis hermanos de diáconos. Yo voy a pedir que usted cierre sus ojos y vamos a orar. Y escúcheme, vamos a pedirle al Señor que entienda la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude. Yo estoy aquí para aprender de la cena del Señor. Y eso me enseña a que debo de ser humilde. Que debo de servir a mi hermano y hacer todo lo que pueda. No buscando mi propia gloria, no buscando mi propio bien, sino, como dijo el Señor, lo que yo hago hoy, ustedes también lo deben de hacer. Padre, oramos en este día. Te agradecemos, Padre, porque esa noche tú te revelaste a tus discípulos como ese cordero, mi Dios. Los discípulos conocían la historia del libro de Éxodo y entendían perfectamente bien, que ese cordero era lo que había marcado la liberación de ellos, de sus antepasados. Y así como la sangre fue puesta en los dinteles, mi Dios, y el ángel de la muerte cuando miró la sangre pasó de largo, así tu palabra y claro lo dice, y tú esa noche le dijiste a tus discípulos, yo voy a derramar mi sangre, voy a morir por ustedes y el enemigo no los podrá tocar, no los podrá alcanzar, porque yo los tengo en mi mano poderosa. Por lo tanto, Padre, que todos nosotros entendamos que si tenemos a Jesucristo, no debemos de temer. Si te hemos aceptado, si tú eres nuestro Salvador, estamos marcados por ti, Padre. El Espíritu Santo está con nosotros. El diablo no nos puede encontrar. No nos puede encontrar. Pasará de largo, Padre, porque mirará la sangre y pasará de largo. Aleluya, Padre. Yo te pido en este día, mi Dios, que además de entender esto, Jesús les dijo a sus discípulos, después que les lavó los pies, lo mismo que yo he hecho con ustedes, quiero que lo hagan con los demás.
con sus semejantes, que estén dispuestos a humillarse, a servir, porque eso implica también esta entrega. Padre, ayúdanos como iglesia. Yo bendigo este pueblo tuyo santo. Ayúdanos, mi Dios. Y gracias por mis hermanos que hemos entendido tu palabra. Llévanos, como tu palabra dice, de gloria en gloria, de victoria en victoria, Padre. Y que cada día tu Espíritu Santo nos traiga más luz en tu palabra. Gracias, Dios mío, por estos elementos que vamos a entregarlos. Ayúdanos, como dice tu palabra, a unirnos, a amarnos, a comprendernos, a perdonarnos y ser realmente tus siervos, tus discípulos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno. Puede sentarse y vamos a...